y alergias. Entonces son un conjunto de patologías cuya base principal va a ser justamente los procesos infecciosos, ¿no? Entonces esta puede alterar la respuesta inmune innata y adaptativa como ya lo conocemos. La siguiente. El día de ayer habíamos hablado mucho de lo que es la respuesta inmune normal, por ejemplo, aquella que va a ser que nos va a defender de procesos infecciosos, que no tiene memoria, y la inmunidad adaptativa, que es aquella que es específica. La siguiente. ¿Cuáles son los principales? Se clasifican en primarias y secundarias. Primarias existe un defecto intrínseco en uno de los componentes del sistema inmune. ¿Qué quiere decir? La alteración puede estar dada a nivel de lo que es la célula madre pluripotencial, a nivel de lo que es la maduración de los linfocitos, a nivel de la producción de anticuerpos o citocinas, o un déficit del complemento. Entonces, nada tiene que ver, por ejemplo, un proceso infeccioso, fármacos, etcétera. Lo que es la inmunodeficiencia secundaria representa, por ejemplo, como consecuencia de otra enfermedad o un efecto. En este caso puede ser el VIH, por ejemplo, después la hepatitis, los pacientes que tienen una desnutrición, los niños y los ancianos también. Y ahí tenemos aquellos pacientes que van a recibir fármacos inmunosupresores o aquellos que van a recibir corticoides. Esta inmunodeficiencia secundaria es temporal. Entonces, si nosotros retiramos los corticoides o retiramos los inmunosupresores, va a volver a estabilizarse lo que es las células y los componentes de la respuesta inmune. La siguiente. Pueden ser, por ejemplo, puede haber una afectación a nivel de lo que es la respuesta inmune, a solamente con respecto a la parte humoral, o sea, solamente puede haber alteración de los anticuerpos, puede haber déficit de lo que son las células, en este caso linfocitos T, linfocitos B, macrófagos, etcétera, o puede ser ambas, ¿no? Que haya un déficit de linfocitos T. Este linfocito T no va a activar al linfocito B para que se convierta en célula plasmática productora de anticuerpos. Puede haber un déficit a nivel de lo que son los macrófagos, por ejemplo, en el síndrome de la enfermedad granulomatosa, por ejemplo. La deficiencia del complemento, igual, ¿no? Pueden ser estas genéticamente transmitidas, tiene mucho que ver con los cromosomas, pueden estar ligados al cromosoma X, pueden ser autosómicos recesivos, dominantes, inclusive. La siguiente. Se conoce actualmente que hay más de 200 inmunodeficiencias primarias, de las cuales 150 se deben a su defecto genético. Según, por ejemplo, la Sociedad Internacional de Inmunodeficiencias, se dice que hay la inmunodeficiencia combinada de células T y B, deficiencia predominantemente de anticuerpos, otros síndromes de inmunodeficiencias bien definidos, enfermedades de disregulación inmune, defectos congénitos del número y o función de fagocitos, defectos de la inmunidad innata, desórdenes autoinflamatorios, deficiencias del complemento, ¿no? La siguiente. Lamentablemente a nivel mundial se desconoce mucho acerca de la prevalencia de estas patologías. Por eso es que hasta la fecha se desconoce y se llaman aquí en Bolivia, por ejemplo, enfermedades raras. Van a ver en el CIE-10, no está por completo toda la clasificación de las inmunodeficiencias, pero se conoce que el 57% van a deberse a déficit de anticuerpos, el 18%, por ejemplo, son otras, el 11% son por fagocitos, el 8% es por déficit combinado, ¿no? La siguiente. No tenemos nosotros unos datos establecidos aquí en Bolivia. Esta es la clasificación de todas las inmunodeficiencias, dependiendo de su defecto. Puede ser combinado de los linfocitos T y B, en el cual vamos a ver inmunodeficiencia combinada grave, el síndrome de D-George, los defectos de los coestimuladores CDL40, por ejemplo. Puede haber los síndromes bien definidos, el de Wiskott-Aldrich, ataxia, telangiectasia, síndrome de IPD-IgE. Cada uno tiene su particularidad, pero la base principal de todas estas inmunodeficiencias primarias es que el paciente va a tener, que dijimos en las clases prácticas, infecciones recurrentes de vías respiratorias a nivel del tubo digestivo, de la piel. Por ejemplo, tenemos los defectos de síntesis de anticuerpos, en el cual vamos a tener la inmunodeficiencia variable común o común variable, la gamma-globulinemia ligada al cromosoma X, el déficit selectivo de tipo IgA, ¿no? Y tenemos las enfermedades de disregulación inmunológica, como los síndromes linfoproliferativos, por ejemplo. Otro ejemplo de los defectos de número o función de los fagocitos, vamos a tener la enfermedad granulomatosa crónica. Dentro de los defectos de respuesta innata, vamos a tener la displasia ectodérmica anhídrica, los defectos autoinflamatorios, la fiebre mediterránea familiar, los defectos del complemento, defectos de cada uno de estos componentes. Entonces, como es bastante amplio, imagínense avanzar más de 150
Inmunodeficiencias vamos a ver las que hay con más prevalencia en nuestro medio. La siguiente. La inmunodeficiencia selectiva de tipo IgA, recuerden, así en el título está en la definición, ¿no? Es una disminución o ausencia de los niveles séricos de la inmunoglobulina A en presencia de niveles normales de la IgG y de la IgM. Esto vamos a encontrar en mayores de 4 años, sin otra causa de hipogamaglobulinemia. ¿Por qué mayores de 4 años? Porque se supone que a partir de esa edad es que ya los pequeños empiezan a producir sus propias células de la respuesta inmune, empiezan a producir las inmunoglobulinas. Hasta el año más o menos sabemos, o hasta los 2 años, los niños reciben la lactancia materna, entonces a través de la leche se va pasando justamente estas inmunoglobulinas. La siguiente se caracteriza porque va a haber un déficit total de la cantidad de esta inmunoglobulina E, o puede ser 2 desvíos estándar por debajo de la media. Tiene que ser menor a 7 miligramos. Pregunta de examen por si acaso. Está asociada con linfocitos T normales en sangre periférica, linfocitos TCD4, TCD8 también normales, contagio normal de neutrófilos y linfocitos, ¿no? Entonces, esto se debe, otros refieren que hay anticuerpos contra esta inmunoglobulina A. Tiene una patogénesis muy similar a la inmunodeficiencia común variable también. Algunos pacientes pueden pasar más adelante, a sus 10 años, a tener una inmunodeficiencia común variable. La siguiente. Entonces, la mayoría de estos pequeños son asintomáticos. ¿Cuándo hacemos el diagnóstico? Cuando llegan a sus 10 a 12 años. ¿Por qué? Porque el pequeño, que, bueno, ahora ya empieza a ser adolescente, empieza a preguntarle a la mamá, mami, ¿por qué me resfrío cada vez? Estoy tosiendo, otra vez estoy tosiendo, o estoy estornudando y otra vez me vuelvo a enfermar. No puede ser normal, o es que ya en el colegio, como ya no son niños pequeños, el profesor dice, no, se está resfriando mucho. Y con el tema del COVID, peor todavía, ¿no? Entonces, es ahí cuando el papá se da cuenta y dice, pues algo pasa con mi niño. Y como les decía, no pueden ser en algún momento, por ejemplo, temporales por el uso de también fármacos. Algunos medicamentos como el trimoxazol pueden causar justamente este déficit transitorio. Entonces, hay que saberlo, comprender muy bien. La siguiente. Dos más. Se dice que la alteración va a estar justamente a nivel de los linfocitos T. Por eso les decía ayer en la clase teórica que los linfocitos T son muy importantes, porque si él no recibe la información de la célula presentadora de antígenos, no va a poderlo presentar al linfocito B, y este linfocito B no se va a poder convertir en célula plasmática de anticuerpos. También se dice que va a haber una alteración justamente a nivel de la producción de la inmunoglobulina A. Esta va a tener cadenas que no son correctas. ¿Por qué? Porque va a haber la alteración a nivel de lo que son las proteínas de transcripción como el APRIL, BAF, por ejemplo. La siguiente. Las manifestaciones clínicas son infecciones de vías respiratorias altas y bajas. Tiene mucho que ver gérmenes implicados como el Haemophilus, Moraxella, Streptococo, Mycoplasma. Dense cuenta que estas dos primeras son una microbiota normal, pero como este pacientito tiene esta inmunodeficiencia, entonces va a tener más procesos infecciosos. Está asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal. Hay un aumento de la incidencia de estos pacientes al cáncer. A ver, durante mi vida, desde el 2018 aquí en La Paz, tengo solamente 2 pacientes que tienen esta inmunodeficiencia selectiva de tipo IgA. En estos pacientes lo único que hago es profilaxis, ¿no? Le digo, mamá, si se resfría, usted va a venir acá, le vamos a revisar, le vamos a dar tratamiento antibiótico. No he visto mayor repercusión, no es necesario administrar inmunoglobulinas. La siguiente. Tenemos algo que me olvidaba, con respecto a la inmunodeficiencia selectiva de tipo IgA, como les decía, no tenemos que darle inmunoglobulina G. ¿Por qué? En la definición dice, es una inmunodeficiencia donde va a haber disminución o ausencia de la inmunoglobulina A. Y lo que nosotros vamos a administrar, ¿qué va a ser? Inmunoglobulina G. Entonces, no vale la pena y no es correcto porque este paciente no sufre de una inmunodeficiencia por déficit de la inmunoglobulina G. ¿Ya? Eso también es pregunta de examen. Vamos a tener la inmunodeficiencia común variable, que es una hipogamaglobulinemia, que está asociada a infecciones piógenas recidivantes. La incidencia está aumentada en enfermedades autoinmunes y malignidad. ¿Qué quiere decir? Que estos pacientes, como tienen una alteración, porque no va a haber producción de inmunoglobulina G, entonces, si hay una falla a nivel del sistema inmune, posiblemente si este niño no mejora, va a tener más adelante quizás una enfermedad autoinmune asociada a un proceso oncológico, ¿no? Afecta a ambos géneros.
La edad donde se encuentra esto es de 15 a 35 años de edad. Pueden iniciarse también más chiquititos, más pequeños, ¿no? Entonces, la afectación se dice que justamente va a ser a nivel de la producción de la inmunoglobulina G. La cantidad de linfocitos B puede estar normal o puede ser deficitaria también. Y el resto de las inmunoglobulinas pueden estar normales. Entonces, va a haber una producción escasa o ninguna de esta inmunoglobulina G. La producción de inmunoglobulina M puede estar incluso normal o baja también. La siguiente. Entonces se dice que, por ejemplo, tiene varias etiologías, pero como les decía, es un defecto a nivel genético. Entonces va a haber un defecto en la señalización del TCR con un aumento en la activación de la proteinquinasa A tipo 1 que podría explicar la falla en la actividad del linfocito. Los linfocitos T de los pacientes producen menor cantidad de la interleucina 2. Entonces se ha evaluado que la expresión del interferón gamma está disminuido secundario a la disminución de la interleucina 2. Entonces, aquí les decía ayer, por ejemplo, que las células de la respuesta inmune no van a moverse solitas, tiene que alguien estimular. En este caso, este linfocito T no va a tener esa cantidad de interleucina 2 que pueda activarlo. Entonces, por eso es que se dice que estos pacientes van a tener un déficit de ella y no va a haber la activación de estos linfocitos T. La siguiente. Si no se activa el linfocito T, no se activa el linfocito B, ¿no? Entonces, los criterios diagnósticos pueden ser, por ejemplo, que estos pequeños, ya sean masculinos o femeninos, tienen una disminución, -2 desvíos estándar por debajo de lo normal para la edad, de la inmunoglobulina G predominantemente. Les decía que la inmunoglobulina A puede estar asociada. Entonces, tenemos que ver que esta deficiencia sea en mayores de 2 años, vuelvo a repetir, por el tema de que estos pequeños reciben lactancia materna. Entonces les pasan los anticuerpos la mamá, entonces a partir de los 2, generalmente 4 años, ya tienen su sistema inmune que va produciendo de manera personal o particular estas inmunoglobulinas, ¿no? Entonces hay que excluir otro tipo de hipogamaglobulinemias. La siguiente. Vamos a entrar a otro, por ejemplo, dentro de su clasificación, dentro de los defectos del número y función de los fagocitos. La siguiente. Vamos a hablar de lo que es alteraciones con lo que son o respecta a las células presentadoras de antígenos, en este caso los macrófagos. Sabemos que los macrófagos van a fagocitar, van a destruir estas proteínas y les van a presentar ¿a quién? A los linfocitos T. La siguiente. Entonces vamos a tener, por ejemplo, defectos en el número o función de los fagocitos, causando alteraciones en el reconocimiento, activación de la respuesta inmune innata y adaptativa. La siguiente. Vamos a tener las neutropenias, que va a ser una disminución justamente de los neutrófilos, ¿no? Estos tienen que ser menor a 1500, excepto, por ejemplo, en la raza negra, normalmente va a ser de 900 a 1300 por milímetro cúbico. Esto es una neutropenia benigna familiar idiopática. En los lactantes de 2 meses y 6 meses va a ser menor a 1000. Por eso es que cuando ustedes hagan el conteo de las células, tienen que hacerlo de acuerdo a la edad, ¿ya? La siguiente. Vamos a tener esta clasificación cuando son mayores a 1500, no hay neutropenia, de 1000 a 1500 es una neutropenia leve, de 500 a 1000 es una moderada, menor a 500 es grave y menor a 200 es una neutropenia muy grave. La siguiente. Hay la neutropenia de Kochman, por ejemplo, que es la disminución selectiva del número de neutrófilos circulantes en la sangre periférica. Entonces, esa es una de las más importantes que debemos recordar. La siguiente. Esta, por ejemplo, se dice que tiene una alteración a nivel de lo que es gen ELA, que codifica para la elastasa de la neutrofílica. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta proteína es una proteasa de actividad proteolítica, ¿no? Entonces, la patogenia de esta neutropenia de Kussmann va a ser porque va a haber esta afectación a nivel de este gen. El comienzo es a nivel del primer año. Vamos a tener periodos de 3 a 5 días de neutropenia. Después tenemos que volver a valorar, por ejemplo, a nuestro pequeño cada 14 días para ver si es así. ¿Cuál es la característica principal clínica? Va a haber aftas, fiebre, en algunos casos puede estar asintomático también, pero vamos a ver que hay una disminución justamente de estos neutrófilos. El diagnóstico tenemos que hacer hemogramas seriados, o sea, vamos a ver que nuestro pequeño cursa procesos infecciosos a repetición, puede haber lesiones aftosas en cavidad oral, puede haber infecciones respiratorias o digestivas también, y vamos a ver, ¿no? El conteo cada 2 a 3 veces a la semana y durante 6 a 8 semanas. Entonces, aquí en el hospital nosotros generalmente hacemos la evaluación de los pacientes internados
El hemograma solicitamos cada tercer día para ver si el fármaco que se le está administrando está haciendo efecto o en todo caso no. Entonces medimos los leucocitos, ¿verdad? En este caso vamos a ver los neutrófilos. Entonces, generalmente si estos pacientes tienen un déficit, podemos usar un estimulador de la célula hematopoyética, justamente para ver si podemos administrarle los medicamentos para estimular a esta célula madre pluripotencial. El pronóstico es favorable, ¿no? Generalmente esto es por una inmadurez del sistema inmune y recupera. La siguiente. Tenemos la enfermedad granulomatosa, ¿no? Esta afecta 1 en 1.000.000 de personas en los Estados Unidos. No tenemos datos exactos aquí. Está ligado a los cromosomas. Va a haber, por ejemplo, una herencia recesiva ligada al cromosoma X en un 60% y autosómico recesivo en un 40%, ¿no? Se dice que va a haber una mutación del complejo enzimático oxidasa del fagocito, el gen PFOX, donde va a haber una imposibilidad de destruir estos microbios fagocitados, ¿no? Entonces, como les decía, va a haber una alteración en del defecto en el gen PFOX 91. El siguiente. Sabemos muy bien que cuando se fagocita al microorganismo, se van a activar proteínas de transcripción, cuya finalidad va a ser la lisis de estos microorganismos. En este caso va a haber un defecto en la vía oxidativa, por medio del cual van a liberar el peróxido de hidrógeno y el ácido hipocloro. Entonces, como no vamos a tener este elemento, la bacteria puede estar quedándose ahí en el interior de los fagocitos y un fagocito se va a unir con otro fagocito y así vamos a empezar a formar los granulomas. El siguiente. Entonces, la característica principal de estos es que va a haber una afectación a nivel pulmonar, a nivel de la piel, a nivel de los nódulos linfáticos y el hígado, ¿no? Vamos a tener granulomas en los pulmones y en la piel van a haber procesos infecciosos severos. Lamentablemente, muchos de estos pacientes se les da antibióticos, recuperan, dejan de usar antibióticos, nuevamente se van a presentar los procesos infecciosos de piel. Está implicado el estafilococo aureus, la Bucordella, serratia, marnesenses, la nocardia, el aspergillus, por ejemplo. El diagnóstico se basa en ensayos dependientes de la producción de este superóxido, como la citometría de flujo, para hacer la cuantificación de cuántos macrófagos hay, para ver la cantidad. Y otro es el NBT que les voy a explicar. En el NBT consiste en que nosotros vamos a probar y vamos a ver la funcionalidad de estos macrófagos. Ellos van a adquirir un color azul, por eso se llama el nitroazul de tetrazoilo, en el cual vamos a colocar este tinte y si es que este fagocito es funcional, se va a colocar de color violeta o azul. Pero si este fagocito no es funcional, se va a quedar en el color rosado, característico típico de una granulomatosis, ¿ya? Que nos indica que no hay funcionalidad en estos macrófagos. La profilaxis en estos pacientes es usar antibióticos como el cotrimoxazol, que va a abarcar a ambos gram positivos, gram negativos, y también para evitar una candidiasis o procesos micóticos. La siguiente. Aquí está la afectación a nivel del gen PFOX. La siguiente. La siguiente. Ya les hablé esto. Aquí está. Vean, este es un niño que tiene granulomatosis. Es un pequeñito que donde va a haber afectación van a ser justamente a nivel de la piel. Nódulos y presencia de procesos infecciosos. También puede haber gingivitis y aumento de los ganglios. Por eso es que les decía, este chiquito está cursando con esos procesos. Está muy asociado a otro tipo de procesos como la osteomielitis, los abscesos, las infecciones gastrointestinales con frecuencia. Entonces tienen que pensar, a ver, si todo está bien, linfocitos T, linfocitos B, no hay disminución de lo que son las inmunoglobulinas, entonces podría tratarse de una granulomatosis porque tiene muchos procesos infecciosos a nivel de la piel. Y aquí está la prueba que es el NBT, que es el azul de nitrotetrasolio. Y ahí en la primera imagen tenemos en color rosado cuando nuestro fagocito no es funcional. Y en el color del lado está azul y violeta, sí nos dice que fagocitan, tienen la capacidad de destruir, ¿no? La siguiente. Tenemos la deficiencia de adhesión leucocitaria. Sabemos que en el proceso de inflamación, ¿qué va a hacer? Va a haber la migración de los leucocitos hacia el proceso inflamatorio, ¿verdad? Los leucocitos van a pegarse, van a adherirse, van a rodar y van a ingresar hasta el proceso infeccioso. Entonces, se dice que va a haber una deficiencia de adhesión leucocitaria. Eso por sus siglas en inglés se llama LAD.
Va a haber una alteración de la función de los granulocitos porque no va a haber justamente ello. Y no van a poder reconocer, ¿no? Se dice que va a haber una mutación a nivel del gen CD18 que va a hacer que haya una alteración de las integrinas. Sabemos que las integrinas y las selectinas son las que van a permitir que estos leucocitos puedan unirse a nivel de lo que es el endotelio para poder pasar. La siguiente. Entonces, ¿cuál es la característica principal en estos pacientes? Es que va a haber, por ejemplo, un proceso infeccioso inflamatorio a nivel del cordón umbilical. Deme un minuto. Entonces, estos pequeñitos, por ejemplo, la característica principal es que no va a haber la caída del cordón umbilical, que debemos esperar que sea máximo hasta 30 días. Entonces, va a haber persistencia de ello, ¿no? Y eso es lo que nos tiene que hacer sospechar de que este pacientito puede tener una deficiencia de lesión leucocitaria. Se dice que están involucrados los Staphylococcus aureus, la Escherichia coli, la Pseudomonas aeruginosa, si estos pacientitos están internados en los nosocomios, la Klebsiella, inclusive especies de Cándida y de Aspergillus. La siguiente. Vamos a tener otro ejemplo con lo que respecta a los defectos combinados de los linfocitos T y B. La siguiente. Vamos a hablar de la inmunodeficiencia severa combinada. Hasta aquí vamos a hacer un pequeño repaso. La inmunodeficiencia selectiva de tipo IgA dijimos que solamente va a haber afectación porque va a haber déficit de inmunoglobulina A. Esta se hace profilaxis y a veces puede ser temporal. No necesitamos usar inmunoglobulinas. La inmunodeficiencia selectiva, la inmunodeficiencia común variable o común variable es la que va a haber un déficit de la inmunoglobulina G. Estos pacientes necesitan la inmunoglobulina G, ¿ya? En la enfermedad granulomatosa hemos dicho que va a haber un déficit a nivel de lo que son los fagocitos. No van a poder fagocitar y no van a poder degradar o destruir estos microorganismos. Y su característica es que va a haber procesos infecciosos a nivel de piel y va a haber granulomas en la que va a ser, por ejemplo, la patología LAD, que es por déficit justamente de que los leucocitos no van a poder migrar hacia el proceso inflamatorio porque no tenemos las integrinas activadas. En este caso, igual, de manera profiláctica podemos usar antibióticos. Generalmente se presenta en quienes, en niños pequeños, y la característica principal es que no va a haber la caída del cordón umbilical hasta los 30 días. En esta inmunodeficiencia severa combinada va a haber la alteración de ambos componentes. No va a haber producción de linfocitos y tampoco va a haber producción de inmunoglobulinas. El que más se va a afectar va a ser los linfocitos T y tiene la característica de que va a afectar a niños menores de 1 año y van a fallecer porque si no le damos el tratamiento. La siguiente. Se dice que su etiología pues es por déficit de todas estas proteínas de transcripción. Hay más todavía, incluso está involucrado lo que son las moléculas de histocompatibilidad, HL1 y 2, por ejemplo. La siguiente. Entonces, una de las causas es la deficiencia de la adenosina deaminasa. Va a haber una mutación en el gen cromosoma 20 que codifica a la adenosina deaminasa. Entonces, ¿qué va a pasar? Al haber la ausencia de esta enzima, va a haber acumulación de los productos tóxicos metabólicos dentro de estos linfocitos y va a haber su muerte. Va a haber una inhibición de la síntesis del ADN para que no haya más diferenciación de estos linfocitos T y de estos linfocitos B. Vamos a tener una reducción de estos mismos. Va a haber una disminución en el recuento justamente de los linfocitos T, B y las NKs pueden estar bajas. Entonces va a haber una alteración a nivel de todas estas proteínas de transcripción, RAC1, Artemis, por ejemplo, JAK3, RAC1 inclusive, la siguiente. Entonces el cuadro clínico es que igual va a haber procesos infecciosos de repetición, pero estos niños que dijimos hasta el primer año de vida, ¿no? Generalmente estos niños no pasan más de esa edad, sino se le ayuda con antibióticos, pero si son niños que no van a recibir antibióticos, van a fallecer por procesos bacterianos, virales o por hongos o por gérmenes oportunistas, ¿no? Entonces, estos pequeños realmente
su pronóstico es grave, van a llegar a fallecer si nosotros no hacemos un diagnóstico oportuno. Posiblemente esos niños de las provincias que mueren sin que nosotros sepamos sea a consecuencia de esto. Por eso les decía que las inmunodeficiencias primarias están subdiagnosticadas, subregistradas, no se conoce con claridad y realmente las autoridades deberían de ponerle mucho ojo a esta situación. Por ejemplo, a mí me sorprendía este año que en el colegio de mi pequeño me decía, no hay niños para pre-kinder y kinder. Y no hay porque son dos, tres, cuatro. Entonces, recuerden que en nuestra pirámide poblacional en Bolivia se veía que había más niños, jóvenes, adolescentes, y la población mayor era poca, a diferencia de los países europeos. Entonces, yo haciendo un análisis decía, a este paso, primero, bien, ya, por una parte. ¿Por qué? Porque se supone que la gente se está empezando a cuidar, ya no está teniendo hijos sin conocimiento, y eso está bien, por una parte. Y por la otra parte, en las provincias continúa todavía las muertes de estos pequeños. Entonces, ustedes cuando vayan a la provincia tienen que considerar eso ustedes. Cuando les dice control de niño sano, ¿qué quiere decir? Tienen que revisar cabeza, fontanela, ojos, oídos, cavidad oral, ganglios, cuello, tienen que revisar tórax. Les decía ayer que no debería de haber la presencia de ganglios, ¿verdad? Si es un niño sano, pero si es un niño con un proceso infeccioso, sí debería de haber la presencia. Entonces, importante la valoración. Ahora, la actividad que están haciendo mis chicos, por ejemplo, es justamente llevar esta información a los centros de salud de primer nivel. Y con nosotros vamos a hacer lo mismo porque la población y el personal de salud de primer nivel tiene que saber de estas patologías para hacer un diagnóstico oportuno, derivar al pequeño al inmunólogo o al pediatra primero y para posteriormente hacer el diagnóstico molecular exacto y poderle dar una oportunidad a nuestro pequeño de vivir. La siguiente. Entonces, va a haber, por ejemplo, predisposición familiar. Entonces, va a haber un conteo de linfocitos que va a ser inferior. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos que tomar en cuenta que la cuantificación de los linfocitos es de acuerdo a la edad. En el CELADES ustedes pueden pedir cuantificación de linfocitos T y les van a decir de 1 a 5 años, de 5 a 10 años, y en base a eso tienen que hacer el conteo relativo y absoluto, o sea, en porcentaje y en cantidad total. Eso es importante. Otro es la cuantificación de las inmunoglobulinas, que también es de acuerdo a la edad del paciente, por si acaso. ¿Ya? La siguiente. Entonces, todas las inmunodeficiencias primarias, esto es lo que quiero que se les grabe, que tienen procesos infecciosos a repetición, uso de antibióticos a repetición, y si estos empiezan, por ejemplo, desde el nacimiento hasta los primeros meses de vida, estaríamos hablando de una inmunodeficiencia celular combinada grave. Si es de 5 o 6 meses, es una inmunodeficiencia humoral. Y si es que va a ser mayor a 4 años, puede ser por inmunodeficiencia selectiva de tipo IgA. Y a cualquier edad que hemos dicho, de 15 a 35 años, la inmunodeficiencia común variable. La siguiente. Esas son las más frecuentes. Entonces, todas las inmunodeficiencias, nosotros tenemos que ver la causa. En otros países, por ejemplo, es la consanguinidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Se casan entre primos, y esa es una de las principales con respecto a este tipo de inicio o debut de estas patologías. En el niño, aparte de eso, ¿qué va a pasar? Puede ser que mi niño tenga un retraso en el crecimiento, haya la presencia o ausencia de estas amígdalas o tonsilas o ganglios a otro nivel, y vamos a encontrar gérmenes aislados, por ejemplo, que un niño que está en casa que reciba o que tenga una infección por Klebsiella no es común, ¿no es cierto? Entonces, posiblemente el pequeño al ir a su centro de salud o a un hospital es que se ha contagiado. No debería, porque se supone que el sistema inmune es competente, que puede destruirlo. Entonces, es importante eso. Después, las repeticiones de los procesos infecciosos. La siguiente. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que este pequeño que tiene una inmunodeficiencia primaria puede tener enfermedades alérgicas, autoinmunes y malignidad. Ayer les explicaba, ¿no es cierto?, que si uno tiene, puede presentar paralelamente otro tipo de patología, no es como las otras. Tengo hipertensión, cardiomegalia, puedo tener después enfermedad renal crónica. En el caso, si un paciente tiene un debut de una alteración de la respuesta inmune, y sabemos que los linfocitos T son los principales, entonces no va a haber quien controle y quien pueda
hacer que no haya procesos infecciosos, que no haya la presencia o el reconocimiento o la tolerancia de nuestros autoantígenos inclusive. Entonces, hay susceptibilidad a infecciones, son recurrentes, severas, hay resistencia a los tratamientos rutinarios, son persistentes y la infección son por gérmenes oportunistas. La siguiente. Aquí tenemos los signos de alarma, que por favor quiero que lo graben, ustedes lo impriman y se lo puedan tener en su carpetita, ¿no? 8 más infecciones de oído en un solo año, 2 o más infecciones de sinusitis gravis en un solo año, 2 o más meses tomando antibióticos con poco resultado, 2 o más neumonías en un año, el niño no aumenta de peso ni crece normalmente, hay abscesos cutáneos, hay aftas persistentes a nivel de cavidad oral, necesidad de uso de antibióticos, 2 o más infecciones profundamente irrigadas, antecedentes familiares. Tiene una sensibilidad del 66% y una especificidad del 75%. La siguiente. Hay de acuerdo a edad, aquí tenemos del primer año de vida, que ya lo van a leer ustedes igual. La siguiente. A partir de los 2 años. Van a darse cuenta que en toditas son procesos infecciosos a nivel de piel de vías respiratorias. En un niño varón, por ejemplo, no puede haber infección urinaria. En las niñas sí, por la cercanía que tenemos con la vagina, por ejemplo, o a nivel del ano. Pero en un niño, pues, es algo raro, ¿no? Debe haber una alteración. Entonces, eso les tiene que llamar la atención. La siguiente. Entonces vamos a hacer nosotros la sospecha y el diagnóstico de nuestro niño. Primero, por que va a venir a la consulta, hacemos una correcta, adecuada y completa historia clínica, teniendo en cuenta los antecedentes, porque quien nos va a dar la información es la mamá, el pequeño no puede hablar. Una vez teniendo ya todos estos datos, vamos a pedir un hemograma, examen de orina, examen de copro seriado, moco fecal, para descartar si este pequeñito está cursando con procesos infecciosos, una placa de rayos X, una placa también para ver, por ejemplo, el timo, si es que hay ausencia o no, y después la química sanguínea. Entonces, tenemos que ver a nuestro paciente de manera integral primero. No podemos pensar, ya, pídanle de una vez linfocitos, inmunoglobulinas, porque sabemos que los linfocitos no cubre el seguro y tiene un costo de 1.000 bolivianos. Entonces, hay que ser muy finos y hay que ser empáticos con el paciente. Sabemos que con la situación social en la que vivimos, quizá no puedan ni siquiera hacer esta compra de servicios. La siguiente. Entonces, hacemos la historia clínica, solicitamos los exámenes de rutina, los complementarios, solicitamos ya una vez teniendo esos datos, lo que son la cuantificación de las inmunoglobulinas, la cuantificación de la población de linfocitos. Preguntamos nuevamente a la mamá con respecto a la respuesta a las vacunas. Si mi pacientito ha recibido la vacuna de la BCG, debería de tener la cicatriz, ¿verdad? Pero si vemos que no hay, es porque no ha habido una respuesta del sistema inmune. Y vamos a ir preguntando con respecto a eso. La siguiente. En nuestro medio no se cuenta mucho con estudios genéticos. Lamentablemente es un problema que tropezamos. Esperemos que poco a poco ya pueda ingresar estos exámenes, solo que son demasiado caros, ¿no? Entonces, vamos a descartar a través del VIH y los cultivos, por ejemplo, si no hay otros procesos infecciosos que nos puedan orientar a que nuestro paciente tenga una inmunodeficiencia secundaria y no así primaria. La siguiente. Hay que hacer un diagnóstico diferencial de la rinitis alérgica versus el síndrome gripal. Puede ser que mi niño tenga rinitis alérgica, asma alérgico y todo el tiempo va a estar tosiendo, va a recibir antibióticos. Siempre les dan un corticoide adicional. Entonces, hagan un buen diagnóstico diferencial, por favor, ¿ya? Aquí están la placa de rayos X, descartar si no hay la sombra tímica. Muchas veces, cuando ya son adultos o más grandes, los pequeños, se hacen las pruebas para ver con respecto a las pruebas como el Mantux, que es, por ejemplo, para ver si el paciente tiene respuesta o no al Mycobacterium, pero actualmente no se usa más, es la cuantificación de los linfocitos y de las inmunoglobulinas, así como los antecedentes de la respuesta a las vacunas. La siguiente. Aquí es como en otros países se ve, por ejemplo, el CD3 es la cuantificación de los linfocitos T, el CD3 positivo, CD4 positivo es los linfocitos T helper. Aquí tenemos el CD19 abajo, fíjense, es los linfocitos B, los linfocitos NK vamos a tener CD3, CD16. En otros países de manera directa nos reporta la citometría de flujo en base a estos CDs. Ahora, ¿qué son los famosos CDs? Son clústeres de diferenciación o receptores que están a nivel de la superficie de estos linfocitos y es como se puede cuantificar. La siguiente.
todos los exámenes que se hace, que estamos llevándolo ya, la técnica de ELISA, la fluorescencia indirecta, directa, la citometría de flujo, para qué nos sirve el Western blot, que es importante saberlo también. La siguiente. Y todos estos exámenes nos ayudan a poder identificar la alteración en la respuesta inmune, ya sea cuantificando las inmunoglobulinas, la población de linfocitos o la función de los macrófagos, ¿no? Aquí tenemos otras pruebas de déficit de moléculas de adhesión, pero lamentablemente en nuestro medio no hay, ¿no? Es para poder ver la alteración de LAT1, LAT2, la siguiente. Hemos dicho que se puede hacer la cuantificación de inmunoglobulinas, eso sí hay, la siguiente. Entonces, los exámenes de la técnica de ELISA, que es, por ejemplo, cuando va a reconocer el antígeno. El fundamento de la técnica de ELISA es reconocer los inmunocomplejos que se van a producir. Nosotros tenemos un antígeno en el pocillo y lo que extraemos es el anticuerpo del paciente. Entonces, si reconoce el antígeno, ya va a decirnos si el paciente tiene la producción de anticuerpos frente a X antígeno, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos la técnica de la inmunodifusión radial, que es igual, ¿no? Lo que va a hacer es determinar la cantidad de inmunocomplejos que se presentan, pero va a necesitar un elemento que va a hacer que cambie de color. La siguiente. El sistema de complemento, nosotros podemos pedir el C4, C3. Se dice que en las patologías con enfermedades autoinmunes va a haber un déficit de estas. Podemos pedir el CHL50, por ejemplo, para ver si hay otros desórdenes. Pero esto quiero que ustedes lo sepan, que sí se puede solicitar las técnicas. Como les decía, es muy grande y muy amplio lo que es las inmunodeficiencias primarias, pero sí hay la solicitud de los exámenes. La siguiente. El tratamiento con inmunoglobulinas. Van a recibir los pacientes que tienen la inmunodeficiencia como un variable. La dosis puede ser de 0,4 a 0,5 gramos por kilogramo cada 3 a 4 semanas. También en otros países hay la administración subcutánea, 0,1, 0,2 gramos kilogramo cada 2 semanas. Pero ¿cuál es la dificultad de esta segunda? En nuestro medio no hay. Yo digo, mejor es que no haya todavía. ¿Por qué? Porque aquí en el Alto tenemos una dificultad de que los papás quieren todo rápido, quieren que se cure el niño. Si yo le voy a dar, es como colocarse la insulina, ¿no? Va a colocarse a nivel región umbilical y tiene un determinado tiempo, o sea, va a ir infundiéndose poco a poco. Entonces, si el paciente, el papá, la mamá, no es una persona responsable, puede querer apurar la situación y aumentar la dosis. O el niño que es irresponsable puede saltar y jugar, igual lo va a hacer caer. En otros países hay mucha educación al respecto, sí es conveniente el manejo, pero en nuestro medio no. Si hasta ahora tenemos ese problema de que los papás no quieren aceptar que su niño tiene inmunodeficiencia primaria. Yo tengo aquí un niño en el norte de 12 años que tiene inmunodeficiencia como un variable, ya está en la consulta externa, lo vemos. Su mamá dice, no, pero le puede hacer daño a sus riñones. No, pero me han dicho que el brujo, que él es, que aquello, lo otro. Entonces, si hay papás así, ustedes lo que tienen que hacer es orientar. Si no acepta, anota. Lamentablemente yo le digo, señora, si usted no va a querer, yo no le voy a obligar. Entonces, ¿qué tal si justo se cae por X situaciones? Dice, no, lo que le han puesto aquí en el hospital le ha hecho daño. Entonces, dense cuenta que tenemos ese gran problema social. En la seguridad social no he visto que haya este tipo de problemas. Tengo 2 casos en los cuales los papás realmente son muy responsables y el niño recibe las inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, podemos hacer también la profilaxis si es que mi pequeño tiene procesos infecciosos respiratorios a repetición con la citromicina o el cotrimoxazol. La siguiente. Ahora, el trasplante de médula ósea es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es llevar las células madre pluripotenciales para que en el pacientito que va a recibir el trasplante, pues tenga esa oportunidad de poder hacer diferenciación con lo que respecta a los linfocitos T, linfocitos B. Para esto primero se tiene que usar quimioterapia o inmunosupresores para limpiar todo lo que es la médula ósea y de esta manera generar nuevas células que puedan ayudar al paciente. Y también tiene que estar el paciente inmunosuprimido, porque uno de los efectos que podría causar o complicación es la enfermedad de injerto contra huésped, que quiere decir que el que está recepcionando estas células puede producir autoanticuerpos dirigidos contra estos elementos y tener procesos infecciosos. Entonces, no se ha visto muchos casos, pero ese es el cuidado que se debe tener. La siguiente.
Estas son las referencias bibliográficas y como les decía es bastante amplio y he tratado de ser lo más académica y resumir los temas para que puedan ustedes grabarse lo que es la inmunodeficiencia selectiva de tipo IgA, la común variable y la severa combinada, por favor. ¿Ya? Entonces, nos vamos a ver el día sábado para el examen. Les deseo éxitos. Estos temas lo van a compartir su compañero con todos y repasen, lean, remarquen. Por favor, vayan repasando y es el primer examen que van a dar, entonces con buenas ganas, buena energía a dar un examen excelente. Nos estamos viendo el día sábado. Nos vemos, adiós. Y este es el mensaje, ¿no? Permitamos a los niños vivir y disfrutar de estar vivos. Chao. Gracias, doctora.